Tuba Büyüküstün, pillada saliendo por patas de su ex en el parque. Nadie se esperaba esta reacción. Madre mía, chicos, lo que ha pasado con Tuba Büyüküstün. Si os digo la verdad, yo todavía estoy procesando esto. Imaginaos la escena, un día normal en Estambul, la gente paseando, tomando el aire y de repente ¡zas! Tuba aparece. Todo normal, ¿verdad? Pues no. Porque justo ahí aparece su ex. Y lo que hizo Tuba, a ver cómo os lo explico, no fue lo que nadie, pero nadie, esperaba. O sea, sabemos que las rupturas nunca son fáciles, y más cuando hay gente que te sigue de cerca, como es el caso de Tuba, que tiene un montón de fans. Pero esto ha sido un espectáculo. Estaba ahí tranquilamente, seguramente disfrutando de la tarde, cuando de repente se topa con él. Y la reacción, paf. No se quedó a saludar, ni a hacer la típica pose de estamos bien. No, no, señores. Fue más bien un nuf, esto huele a problema y me piro pitando. Vi las imágenes, y es que se le ve la cara, un poema. No es que pareciera enfadada, Era más bien como de ay, Dios mío, por favor, que no me vea nadie, que me voy de aquí. Empezó a caminar rápido, casi a tropezar, y directamente se fue en dirección contraria. Como si la llevara el diablo. Y él, el ex, ahí plantado, seguro que sin entender muy bien qué estaba pasando. Para ser honestos, yo creo que a Tuba le pilló totalmente por sorpresa. O sea, ¿quién se espera cruzarse a su ex así, de la nada, en medio de un parque? Seguramente no quería un encuentro incómodo, y menos con gente cerca. Muchísimos dicen que es una persona muy reservada, y yo sospecho que esto lo confirma al 100%. Ella no quería lío, ni miradas curiosas, ni preguntas incómodas. Quería paz y tranquilidad, y se encontró con un momento, pues eso, de pánico escénico. Y es que pensadlo bien, ¿vosotros qué haríais? Si os cruzáis de repente con alguien con quien habéis tenido una historia, y no tenéis ganas de revivirlo, ¿os quedáis ahí charlando o salís corriendo? Yo, para ser sincera, me daría un poco de vergüenza. Y Tuba es una estrella, todo el mundo la conoce. Imaginaos la presión. Si yo me veo en esa situación, no quiero ni pensar cómo reaccionaría. Seguro que ella intentó mantener la calma, pero vamos, que la cara que puso, lo dice todo. Muchos fans están comentando que es una reacción muy normal, que ella tiene derecho a tener su espacio y a no querer encontrarse con quien no quiere. Y yo estoy totalmente de acuerdo. No es que tenga nada en contra de su ex, pero si ella decidió tomar caminos separados, ¿por qué obligarse a un encuentro incómodo? Lo que me sorprende es la intensidad de la huida, Casi se la ve correr. Parecía que la perseguía un paparazzi, pero era su ex. Lo que yo creo que está pasando es que Tuba está intentando mantener su vida privada lo más privada posible. Y sí, es difícil cuando eres famosa, pero ella parece que se esfuerza. Este incidente, aunque un poco cómico, demuestra que ella prefiere evitar los conflictos y las situaciones delicadas. Y me parece genial, la verdad. No tiene por qué darle explicaciones a nadie. Y ojo que esto da para pensar. ¿Significa que la ruptura todavía está muy reciente y le duele? ¿O simplemente no quiere verse envuelta en ningún tipo de polémica? Yo apuesto por lo segundo. Ella es una mujer fuerte, sabe lo que quiere, y si no quiere un encuentro pues no lo tiene. Punto. En fin, Tuba Büyüküstün nos ha dejado a todos con la boca abierta. Una reacción que, aunque inesperada, es totalmente humana. Y ahora viene lo bueno. ¿Creéis que Tuba volverá a encontrarse con su ex en el parque y la próxima vez sí que le saludará, o prefiere seguir corriendo?